Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas, no el que más grita, mejor habla, el que más come, mejor alimentado queda, y el que más hace trampa, mejor educado, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la velocidad, el espacio y el tiempo usando funciones. Planteamos la solución en un programa de 65 líneas. Primero entonces incluimos la clase Scanner de la librería util de Java. La clase Scanner permite obtener datos de entrada. Entre las líneas 9 a 65 vemos la clase principal llamada velocidad espacio-tiempo. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 11, declaramos un objeto llamado entrada y se instancia de la clase Scanner. Este objeto permitirá obtener los datos que el usuario ingrese por teclado. Entre las líneas 13 a 21 vemos entonces una función llamada física. Esta función retorna un valor de tipo flotante y recibe una variable de tipo entero y dos variables de tipo flotante. Recuerda que una función es un bloque de código aparte del programa principal que se encarga de realizar una tarea y retornar un valor. Aquí entonces vamos a retornar con esta función la velocidad o el espacio o el tiempo según lo que haya que hallar. La variable n que recibe, esa primera variable indicará que se va a retornar, si la velocidad o el espacio o el tiempo. Si n es 1, retorna n1 sobre 2. Si n es 2, retorna otra operación, n1 por n2. Y si no, retorna n2 sobre n1. Recuerde que las variables velocidad, espacio, tiempo se correlacionan. Entonces, para hallar una, simplemente se despeja. Entonces, dentro de esta función, entre las líneas 15 a 20, vemos una sentencia condicional anidada. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más cambios alternativos en un programa. Acá en línea 15 preguntamos si n es igual a 1, en caso de ser cierto, línea 16, retornamos n1 sobre n2. Si no, línea 17, si no, si n es igual a 2, entonces en caso de ser cierto esta condición, línea 18, retornamos n1 por n2. Y si no, es porque n es 3, o sea que línea 20 retornamos n2 sobre n1. Estas sentencias condicionales no tienen llaves de apertura y de cierre porque cada condición tiene una sola línea de código en su interior. Por eso se puede omitir poner llaves. Ahora, entre las líneas 23 a 64 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira la clase principal y luego se busca el main, que es el inicio. Dentro del main, en la línea 26, se declara una variable de tipo opción. Recuerde que las variables de tipo entero solamente reciben valores numéricos enteros. Aquí estamos declarando una variable de tipo entero llamada opción. En la línea 27 declaramos tres variables de tipo flotante: velocidad, espacio y tiempo. Entonces, entre las líneas 29 a 63 vemos un ciclo do while, es decir, una estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Dentro de este ciclo do while, recuerde que la diferencia entre un ciclo while y un ciclo do while es que el ciclo do while permite ingresar por primera vez al ciclo sin necesidad de condición. Dentro de este ciclo, en la línea 30, vemos el método print. Este método permite mostrar información por consola. Para que se visualice a través de la pantalla, simplemente se escribe system.out.print, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Entonces acá estamos mostrando un menú. Un menú en donde mostramos opciones: 1 velocidad, 2 espacio y 3 tiempo. 4 sería salir. El usuario verá este menú y entonces lo que hará será ingresar un valor para saber qué valor requiere hallar. Entonces en la línea 32 usamos el método nextInt. Este método captura un entero.
Para flotante sería next float, para string simplemente next. Obtenemos el entero y lo almacenamos en la variable opción. Ya entonces podríamos usar tres condicionales. En caso de que el usuario haya ingresado 1, pues invocamos la función y le enviamos 1, si no, entonces invocamos la función física y le enviamos el 2 y así sucesivamente. Si usted tiene varias condicionales, puede optar por usar mejor una estructura switch. Las estructuras switches permiten reemplazar las condicionales, hacen lo mismo, pero lo hacen de una manera más ordenada, es decir, puede usted programar más cómodamente, generar un código más flexible. Por eso entre las líneas 34 a 62 vemos una estructura switch que recibe un valor, en este caso opción. Ese valor de opción, recuerde que va a tomar un valor numérico entre 1 o 4, según lo que el usuario quiera hacer después de ver el menú. Como son valores numéricos de 1 a 4, entonces cada uno de los casos del switch también tomarán estos valores, 1, 2, 3 o 4. Entonces, el caso 1 entre las líneas 36 a 42, case 1, en caso de que el usuario haya ingresado 1, ¿qué tenemos que hacer? Como 1 dice velocidad, pues entonces vamos a hallar la velocidad. Le pedimos al usuario que ingrese entonces el espacio del tiempo. Línea 37, mostramos por consola, entonces favor ingresar espacio. Línea 38, la variable espacio recibe el flotante que el usuario ingrese. Línea 39, mostramos por pantalla, favor ingresar tiempo. Línea 40, la variable tiempo recibe el flotante que el usuario ingrese. En la línea 41 mostramos por consola la invocación del método física. Observe que le enviamos 1 y las dos variables flotantes, espacio y tiempo. Con ese valor de 1, la función física sabe que va a retornar n1 sobre n2, es decir, entonces va a hallar la velocidad. Mire que este método física se invocó desde una salida de datos, desde un print, es decir, desde un método. Usted puede invocar una función desde un método, desde una condicional, desde cualquier parte prácticamente. Entonces acá invocamos la función física, va a la función física, él retorna un valor y automáticamente lo imprime, ya que está dentro del método print. En la línea 42 vemos un break. Un break es una salida forzosa de una estructura switch o de un ciclo cualquiera. Entonces aquí, como estamos en una estructura switch, sale del switch y queda entonces dentro del ciclo do while para nuevamente mostrar el menú y mirar a ver si se procesa otra operación o no. Si el usuario hubiese ingresado el 2, entonces ingresaría al case 2 y pediría la velocidad y el tiempo y se invocaría la función física en la línea 49. Se le enviaría el 2 y la velocidad y el tiempo para hallar entonces el espacio. Asimismo, si el usuario hubiese ingresado el 3, ingresaría al case 3 y entonces realizaría estas líneas de código. En caso de ingresar el 4, simplemente vemos que hay un break, es decir, 4 sale de la estructura switch inmediatamente y como la opción la condición del ciclo while es mientras opción sea diferente de 4, se saldría del programa. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la velocidad, el espacio y el tiempo usando funciones. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, coordinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra